Bienvenidos, amigos de Telesur, a la entrevista de CIDE. Hoy recibimos a Hugo Yasky. Hugo Yasky es un trabajador extraordinario que ha merecido ser el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, ha estado también en la Central de los Educadores de la Argentina y es presidente de la Internacional de la Educación de América Latina, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Aprovechamos para saludar también a Costa Rica. Bienvenido, Hugo. Gracias, y la verdad que una alegría estar acá, pues sé que tiene una audiencia de varios países de América Latina, ¿no? Eso da mucho gusto, sobre todo siendo usted el presidente de la Internacional de la Educación. ¿Desde cuándo funciona ese organismo? Esto fue creado, primero se creó la Internacional de Educación del Mundo y después al año siguiente, eso fue hace unos 10 años y hace 9 años, se conformaron las regionales de América, de África, de Asia, y la nuestra, sí, hace 9 años, 10 que existe. ¿Y usted desde cuándo es el presidente? Y yo fui presidente, van 2 mandatos ya. Ahora me eligieron para un nuevo mandato, y en este último mandato conformamos, además de esa unión que es de sindicatos nacionales, está desde México, que reingresó ahora, hasta Argentina. Hicimos el movimiento pedagógico latinoamericano en el intento de construir una propuesta educativa desde los propios docentes, alternativa, superadora de esto que propone el neoliberalismo. Le ha tocado una etapa maravillosa de nuestra América Latina, porque bueno, lo que ha hecho contra el analfabetismo Venezuela, lo que hizo Evo Morales, que tiene analfabetismo cero, según las Naciones Unidas, lo que ha ocurrido en la Argentina con una inversión de más del 6% del Producto Bruto, algo inimaginable, mucho más en tiempos del neoliberalismo, como usted está diciendo. La Argentina ahora tiene miles de escuelas más que hace 15 años, que hace 12 años. Piense usted que creo que en el año 2000, por ejemplo, no se había construido una sola escuela. Hubo 5 años en los que solamente se habían construido 5 escuelas. Y ahora como 2000. Por eso digo que es una etapa muy interesante en América, ¿verdad? Sí, una etapa en términos sociales, educativos. Hubo países en la región que dieron un salto enorme. Nos tocó vivir momentos extraordinarios como el 2005 en Mar del Plata, el rechazo al ALCA, ahí con el comandante Chávez hablando en la cancha de fútbol. Nosotros en esa época movilizábamos y Evo venía marchando con nosotros, todavía no era presidente. Nos tocaron momentos extraordinarios de avance, momentos difíciles. Yo estuve marchando en Tegucigalpa cuando lo derrocaron a Mel Zelaya en Honduras, fue el primer golpe en América Latina en el siglo XXI. Después estuvimos con Evo parapetados en Santa Cruz de la Sierra, que era donde había sido el alzamiento y la matanza de campesinos, en Paraguay. Bueno, momentos de contrastes, pero yo creo que de grandes avances populares que no se van a extinguir como pretenden los sectores del poder económico y de la derecha, así como así. ¿Usted cree que no? No, yo creo que no. Yo creo que la historia no es lineal, no es siempre que vamos de lo inferior a lo superior. Esa idea, el vicepresidente de Bolivia, García Linera, dice: los pueblos son como el mar, las olas van y vienen, pero siempre vamos por más. Un recodo en el camino, dice el que es esta etapa. Claro, es un recodo en el camino. Y creo que hay que aprender de las derrotas, porque tiene que servir para aprender. El problema es que ellos, los neoliberales, Hugo, aprendieron muchísimo en estos años. Han añorado el poder con una fuerza de espíritu tan grande. Espíritu si es que lo tienen, pero lo han extrañado mucho y están tomando medidas en todos lados y yendo tan al hueso que a mí se me ocurre que están mucho más temibles que antes. Sí, yo creo que sobre todo han construido esta nueva derecha que tiene la capacidad de seducir a una parte del electorado
que en realidad tendría que estar del lado nuestro. Cuando digo nuestro, digo al lado de los gobiernos populares, porque hay gente que a la larga se va a perjudicar con las políticas que ellos mismos van a generar. Es un síndrome de Estocolmo el que le pasa a algunos sectores de los pueblos nuestros. Sí, y además porque, bueno, es algo que es parte de tu lucha cotidiana. Vos sabés el peso que tienen los grandes medios de comunicación, el blindaje. A mí me resultaba gracioso el otro día que te escuché por el programa de radio que decías que parecería como que después que ganó Macri, los criminales de este país decidieron hacer un alto en su tarea y ya no hay más problema de inseguridad. No matan a nadie. Bien. Hace 15 días que Claro, los medios de comunicación no tienen muertos. ¿No? Claro. Entonces, evidentemente tienen la capacidad esa. Creo que han aprendido, además, que la derecha tiene que quitarse la corbata, tiene que tener un discurso desacartonado. Sí, parecer una derecha buena. Una derecha buena, claro, que quiere... Muy simpática. Simpática, que quiere que la gente goce de la plena libertad. Pero el problema es que cuando ellos gobiernan, a la larga, esa plena libertad se la toman los grandes grupos económicos y para ellos la libertad es poder ponerle el pie en la cabeza a la gente. No quiero ir contra ese optimismo, Hugo, porque yo también quisiera tenerlo. Pero en la Argentina, por ejemplo, en 24 horas han tomado decisiones que muestran que van por tanto poder como jamás tuvo nadie. Ni ellos tuvieron tanto poder. Porque es el poder real, más el poder político, más el poder judicial al que tienen completamente cooptado. Sí. Sí, eso creo que se da en todos los países de América Latina. Yo ando mucho por... Bueno, vos fíjate, a Zelaya lo voltea el Poder Judicial, que es un instrumento de la clase dominante en este momento en toda América. No hay, qué sé yo, no sé el caso de Venezuela, pero en general en todos los países la familia judicial es parte de la clase dominante. Y ese poder fáctico tiene los medios de comunicación, tiene la justicia, tiene el poder económico, es dueña de una gran cantidad de ONG que tienen nombres así seductores, democracia y libertad, poder ciudadano y otra cantidad de ONG. La descripción asusta, Hugo, es muy precisa. Ahora, y es algo pero apabullante. No tienen algo que es lo que es el factor que produce estos cambios en la historia, que es la gente, el pueblo, los pueblos. Ganaron las elecciones. Ganaron las elecciones, pero yo creo que son mayorías circunstanciales, porque nosotros también hemos cometido errores. Pero con tanto poder, Hugo, ahora lo van a firmar. A mí me gusta usar la palabra porque uno se parece a los inventos de ellos cuando dice dictadura. Claro. Pero no se conocen muchas dictaduras con tanto poder como el de ahora, porque es poder real, los medios, los industriales, el campo, la cúpula eclesiástica que siempre está de ese lado tibio de los ricos, todo. Y el poder político con el cual ejecutan todo lo que ese poder real quiere hacer y no estaba trabado en este momento. Sí, pero yo creo que, digamos, en parte porque, bueno, por mi edad me tocó vivir la resistencia a una dictadura, me dejaron cesante los militares, me entraron a mi casa y parecía que eso no lo íbamos a poder derrotar nunca. Jamás hubiésemos pensado que además esos iban a terminar presos, muchos de esos. Y eso se pudo por la resistencia del pueblo. Si no hubiese habido mujeres que desafiaron el poder desde la debilidad más absoluta, imagínate las marchas de la Plaza de Mayo en aquella época que eran en absoluta soledad. Yo creo que haber logrado dar vuelta a nuestro pueblo y otros de América Latina con relaciones de fuerza tan desfavorables nos tiene que hacer pensar que esto que vamos a enfrentar hoy es muy difícil, pero de ninguna manera está echada la suerte
del campo popular. Mi manera de ver las cosas es que ellos consiguieron todo esto con la tremenda fuerza de los medios de comunicación. En gran medida. Persistiendo con una mentira atroz, no una por día, sino varias cada día. Esos medios siguen estando en poder de ellos. Con lo cual, si los medios, si la justicia, los elementos económicos, las decisiones económicas, el acuerdo con el poder económico internacional, está en manos de ellos, es probable que puedan acentuar esa diferencia que tienen de ese sector tan extraño de nuestros pueblos que han decidido votarlos a ellos. Es probable. Yo creo que primero van a tener contradicciones ellos a nivel del bloque dominante. O sea, hoy nos gobiernan el Ministerio de Economía no las multinacionales, peor, los gerentes de las multinacionales. Si vos ves los distintos cargos, son gerentes de multinacionales. Pero durante un tiempo van a acariciar el lomo de esa sociedad. No van a lanzarse a la locura neoliberal que ya conocemos inicialmente. Ahora están en la concentración del poder. Y poco a poco... Y en parte es bueno que lo hagan, porque vos pensás si hubiese sido al revés. Pensás si en lugar de ganar ellos por 400.000 votos, hubiese ganado el candidato Scioli por 400.000 votos. Hoy estaríamos... En un incendio. En una olla a presión o en un incendio, ¿no? Ellos también son conscientes, porque vieron la Plaza de Mayo el otro día. Si gana la izquierda es fraude y es dictadura. Si gana la derecha es legal y democrático. Fiesta de la democracia. Solo hay democracia si gobierna la derecha. Si gobierna la izquierda hay populismo y dictadura. ¿Sí o no? Sí, sí, pero yo creo que el pueblo argentino aprendió mucho. Vos fíjate, que se hayan tenido que ayornar. ¿Te acordás aquel discurso que al principio yo creo que lo subestimamos? Pero cuando Macri gana por un pelito ese balotaje, porque además el azar se dio así, él ahí caía en picada, si esa noche le gana la interna Lustó. En la ciudad. En la ciudad. Y él ahí dice, hace un cambio de 180 grados en su discurso. Dice, no vamos a privatizar aerolíneas, la jubilación va a seguir siendo del Estado. Tanto es así que la gente... La gente de él decía, no. No, como si estuviese de pronto poseído por un demonio populista que le hacía hablar, como un ventríloco populista. Y sin embargo eso para mí tiene un aspecto positivo. Y es que nuestro pueblo avanzó a un punto en el que no puede admitir que alguien le diga vamos a privatizar todo, vamos a entregar otra vez. Yo les tengo un poco de temor. Es como un criminal que hace buena letra. Para mí el capitalismo es un crimen perfecto, lo tengo asumido, y el neoliberalismo es el puñal de ese crimen. Entonces van a hacer buena letra, se van a portar lo mejor que puedan, van a paliar déficit de recaudación porque ellos no quieren molestar los intereses de ellos mismos, eso que se ha transferido hasta ahora al resto de la gente, van a sacar el dinero de préstamos, ya están pidiendo en todos los bancos, volvió el JP Morgan, el HSBC, volvió todo, parecería, ya en estas horas. Vamos a hacer una pausa y lo dejo pensando en esto que dije, porque verlo optimista posiblemente sea una ayuda para mucha gente, incluso yo. Enseguida volvemos en la entrevista de CIDE con Hugo Yasky. El reportaje, la entrevista de CIDE de hoy ha derivado en una consulta casi psicológica del entrevistador al invitado, a propósito de lo que genera el neoliberalismo presente ahora en América Latina. Sí, yo creo que el neoliberalismo tiene una tendencia irreversible, que es la tendencia a concentrar la riqueza en pocas manos, porque eso no lo pueden detener, pues sería como ir en contra de su misma naturaleza, sería como querer decirle a un escorpión que deje de serlo, por más que tengan que
mostrarse distintos. Eso genera mayores desigualdades, inevitablemente y lamentablemente. Va a generar mayores desigualdades, va a generar tensiones al interior del cuerpo social. Y yo creo que no es que uno esté esperando que eso ocurra. Ojalá se pudieran ahorrar los dolores de los pueblos de América Latina cuando los gobierna la derecha. Pero inevitablemente el poder económico existe por eso. O sea, el carácter civilizatorio que supo tener el capitalismo antes de que fuera ese capital financiero que vos describías bien como el puñal, ya no existe. O sea, inevitablemente van a generar ese tipo de tensiones y yo creo que está en la capacidad de nuestro pueblo y de otros pueblos de América Latina recuperar la iniciativa, volver a hacer pie y empezar a dar respuestas. Yo creo que esas respuestas se van a empezar a dar y bueno, es verdad que es un ciclo, además, donde la caída del precio del petróleo, la caída de los commodities, todo eso a nosotros nos genera condiciones más adversas. Y esta derecha, no solamente en la Argentina, en América Latina, se enancó en esas condiciones de crisis y en ese malestar que se empezaba a generar para incentivarlo más y justificar su regreso con un canto de sirena que no va a durar mucho, es decir, porque yo no creo que ellos puedan sostener políticas de inclusión, que es lo que hemos logrado. Y creo que los trabajadores en este país, que además está dividido mitad por mitad, porque 400.000 votos no es nada. Pensá que mi gremio solo tiene 650.000 afiliados, un solo sindicato de maestros, o sea que 400.000 votos no es nada. Ese país que está dividido por mitad, y que yo lo vi en la Plaza de Mayo el otro día, las mujeres con los chiquitos, es decir, la gente humilde que sabe que necesita volver a ser gobierno porque no puede confiar en esto que representa un gobierno donde los gerentes de las multinacionales ocupan los cargos del Ministerio de Economía. Es inusitado. El asesor económico nuestro, Eduardo Basualdo, que está al frente de Cifra, nos decía que es un hecho inédito en la historia de la Argentina, porque con Menem nos gobernó Bungibor, que era un grupo local, o representantes de grupos locales. Hoy en el gobierno han puesto directamente exgerentes de multinacional, desde la Shell hasta la JP Morgan, pasando Monsanto. por Monsanto, es decir, no falta ninguno. Y esto creo que inevitablemente nosotros ya estamos reuniéndonos con pequeños empresarios, con gente de las pymes. Hay una gran preocupación, porque saben que... ¿Y dónde van a poder expresar esa preocupación, salvo en las calles? Si no hay medios que los vayan a escuchar, Hugo. Yo creo, no los hay. No, es verdad, es verdad. Vamos a estar... Cuando yo viajaba a Brasil, en esto ahora, con el gobierno de Lula incluso, yo viajaba a Brasil y sentía un clima de asfixia a nivel de lo que es la palabra y la información, porque Brasil no tenía ni un solo diario que desentonara con los grandes grupos, ni una sola radio, ni un solo programa de televisión. Es más, la televisión pública de Brasil, incluso con Lula, era menos que neutral, casi diríamos anodina. Faltaban voces que expresaran al campo popular, a pesar de que ahí tienen un gran partido como el PT, la CUT, un gran movimiento. Yo creo que ellos van a demostrar primero la mentira, que siempre hablaron de pluralismo, de las distintas campanas. No les importa nada. No les importa nada. Van a tratar de avanzar. Pero yo creo que nosotros tenemos que generar desde nuestras propias reservas 3, 4, 5 canales a través de los cuales construyamos trincheras y la gente va a buscar eso. La radio que podamos seguir sosteniendo, el diario que podamos seguir sosteniendo, las redes sociales,
Yo creo que esa pelea hay que darla porque es clave y creo que nuestro pueblo va a buscar de manera, casi te diría, compulsiva, con compulsión, la posibilidad de escuchar, con una gran necesidad. Y con una gran ingenuidad. Hugo, en el sentido siguiente, respetuosamente dicho, la izquierda, por su conformación, ser de izquierda no implica avalar la mentira. Es decir, en el mismo momento que alguien miente, no es de izquierda. Claro. Entonces, está en su ADN. Claro. La derecha miente con una facilidad y con una naturalidad tan asquerosamente. Lo que hemos aprendido en estos años en la Argentina, yo debo contarle a los amigos que tengo un libro que se llama Mentime que me gusta. Sí. Por la aquiescencia de un sector de la población a tanta mentira de los medios dominantes, del año 2014 yo escribí 50 capítulos de mentiras, de 200 mentiras que había seleccionado solamente de las tapas y de los títulos más importantes. Entonces, mienten sin problemas. Y tienen un gran cinismo porque después hacen exactamente lo contrario de lo que han dicho sin tener ningún tipo de problemas. Ellos dicen fraude, bueno, lo que decíamos, fraude, dictadura. Entonces está todo bien si ganan. Claro. De la misma manera que hubieran incendiado el país si perdían la elección por 2 puntos. De la misma manera que incendiaron Tucumán, donde habían perdido por 14 puntos y en la siguiente elección perdieron por 20. Se animan a todo, Hugo. Sí, pero yo creo, por además la experiencia que vivimos, que todo eso tiene un punto de quiebre. Todo eso hay un momento en el que es como un balancín. Hay un momento en que nuestro pueblo, en general los pueblos, empiezan a sentir el hartazgo. Vos fíjate, en Brasil tenían todos los medios. ¿Cómo pudo el PT llegar a ser gobierno? Tenían todos los medios. Van a reprimir, Hugo, sencillamente. Ah, bueno. Sí, se animaron a reprimir en la ciudad de Buenos Aires, con mucho menos poder que ahora, al Borda, donde están aquellas personas que tienen problemas mentales. Fueron y se llevaron por delante, como si fuera tierra arrasada, poco menos. ¿A qué no se animarán cuando ese pueblo tenga que discutirles las políticas públicas que ya hacen al interés de toda la nación? Pero bueno, cuando empiezan a entrar en esa fase... Es cuando pierden. Es donde empiezan a perder. Es donde empiezan a perder. Lamentablemente, uno sabe que los buenos modales los pierden cuando se empiezan a poner nerviosos y cuando ven que... porque hoy están en la fase de tratar de desagregar de esa mitad que no los votó, dividir por arriba, van a reclutar algunos, ¿cómo podríamos, para no decir traidores, algunos camaleónicos de la política, del sindicalismo, van a reclutar a algunos, pero yo creo que la mayoría popular que vivió estos 10 años va a tener un punto de referencia para comparar con lo que haga esta gente. Finalmente, ¿sabes si ya han resuelto algo respecto a hacer algún planteo al gobierno desde la condición de los trabajadores, algunos lineamientos a los que ustedes aspiran? ¿Hay algo de eso? Sí, estamos conversando con la CGT, con algunos sindicatos de la otra CTA, la posibilidad de en torno a 4, 5, 6 puntos, no más, para no entrar en discusiones que sean más largas que el mandato de Macri, 4 o 5 puntos, sostenimiento del salario, paritaria libre, respeto de las conquistas sociales y 2 o 3 cosas más, y probablemente el tema de la deuda externa, sostener la política de desendeudamiento. En esos puntos acordar con la CGT de Caló, con los compañeros de la CTA, con algunos otros movimientos sociales. Llegarán un poco tarde, en el sentido de un dólar que va a costar un 50% más que ahora, es decir, la capacidad del trabajador disminuirá un 50%, con una inflación que ellos mismos desataron anunciando que iban a devaluar el dólar y por consiguiente los remarcadores de precios se pusieron al día. Sí. Con un salario que no va a alcanzar entonces a todo lo que ya ocurrió. Ellos dicen que se van a retrotraer al 30 de noviembre. Sí, no, eso es mentira.
Eso, yo nunca lo vi en la Argentina, nunca lo vi en la Argentina, y desde ya que no vamos a aceptar discutir, retrotraer la discusión antes del 30 de noviembre, sencillamente pues sería aceptar que entramos perdiendo 5-0 en la cancha. Vamos a pelear para que la paritaria sea libre y vamos a defender desde eso que es lo que la inmensa mayoría de la gente no quiere perder, que son sus conquistas materiales, y que creo que hay muchos que las valoran como un logro que tiene que ver con la etapa que vivimos, y hay otros que piensan que la ganaron porque la tenían que ganar, que son muchos de los que se olvidaron cómo estaban hace 10 años y votaron esto, y bueno, tendremos que hacer un aprendizaje, porque la lucha, yo soy maestro, pero la lucha, aunque no fuera maestro, lo diría igual, la lucha tiene mucho de pedagogía, uno tiene que empezar siempre con esa paciencia y esa voluntad a construir las condiciones para que, bueno, otra vez las mayorías populares puedan tener la iniciativa. Gracias por este mensaje, Hugo Yasky. No, gracias a vos, Víctor Hugo. Amigos, nos reencontramos en la entrevista de CIDE mañana mismo. Nos dará muchísimo gusto acompañarles aquí en Telesur. Hoy un trabajador. Vamos a tener en la próxima jornada a alguien también muy especial en esta dinámica que se da en nuestra entrevista para poder hablar con todos los sectores durante este ciclo. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.